Mi nuera y mi hijo se burlaron. ¿Qué hace esa pobre aquí en la subasta? Yo permanecí calmada y tranquila. 30 minutos después, levanté mi paleta y compré la mansión lujosa de $5 millones que ellos tenían interés y estaban disputando. Nunca pensé que llegaría el día en que mi propio hijo me miraría como si yo fuera basura en la calle. Pero ese día llegó. Y fue en público. Delante de personas que no conocía. Delante de extraños que vestían trajes caros y relojes que brillaban bajo las luces del salón de subastas más exclusivo de la ciudad. Yo estaba ahí parada, con mi vestido sencillo color beige, mi bolso de cuero gastado que había comprado hace más de 20 años, y mis zapatos cómodos que no hacían ruido al caminar. No llamaba la atención. Eso era exactamente lo que yo quería. Pasar desapercibida. Observar. Esperar. Entré al salón grande con las paredes color crema y los pisos de mármol que reflejaban todo como un espejo. Había mesas redondas con manteles blancos, sillas elegantes donde la gente ya estaba sentada revisando catálogos gruesos. En el frente había un estrado de madera oscura donde el subastador acomodaba sus papeles. El aire olía a perfume caro y a dinero. Yo caminé despacio, buscando un lugar donde sentarme. No quería estar muy adelante. Tampoco muy atrás. Un lugar discreto. Un lugar desde donde pudiera ver todo sin ser vista. Entonces lo escuché. Esa voz que reconocería en cualquier parte del mundo. La voz de mi hijo. La misma voz que de pequeño me llamaba mamá con ternura cuando tenía pesadillas. La misma voz que ahora sonaba dura, fría, burlona. Javier. Mi único hijo. 42 años. Cabello oscuro peinado hacia atrás con gel. Traje gris que probablemente costaba más que todos los muebles de mi sala juntos. Reloj dorado en la muñeca izquierda. Y a su lado, ella. Estefanía. Mi nuera. 38 años. Vestido rojo entallado. Tacones altos que hacían ruido con cada paso. Cabello largo y lacio que se movía cuando ella volteaba la cabeza. Labios pintados del mismo color que su vestido. Y esa expresión de superioridad que siempre tenía cuando me miraba. Estaban del otro lado del salón. Javier tenía un catálogo abierto en las manos. Estefanía señalaba algo en las páginas mientras hablaba. No podía escuchar qué decían desde donde yo estaba, pero podía ver sus gestos. La forma en que ella movía las manos. La forma en que la sentía. Parecían emocionados. Ansiosos. Estaban aquí por algo específico. Yo lo sabía. Había leído el mismo catálogo que ellos. Sabía exactamente qué propiedad les interesaba. La mansión. La casa de $5 millones en la zona más exclusiva de la ciudad. 5 habitaciones. 6 baños. Piscina infinita. Vista al lago. Jardines diseñados por paisajistas premiados. Garaje para 4 autos. Era la joya de la subasta. El lote número 18. Yo también estaba aquí por esa casa. Pero ellos no lo sabían. Nadie lo sabía. Me senté en una silla al fondo. Dejé mi bolso en mi regazo. Tomé una paleta con el número 137. La sostuve con las 2 manos. Mis manos arrugadas. Mis manos que habían trabajado toda una vida. Manos que lavaron ropa a mano cuando Javier era pequeño porque no teníamos lavadora. Manos que cocinaron miles de comidas. Manos que limpiaron casas ajenas para pagar su escuela privada. Para pagar sus libros. Para pagar todo lo que él necesitaba y más. El subastador dio un golpe con su martillo. La sala se quedó en silencio. Comenzaba la subasta. Los primeros lotes eran propiedades pequeñas. Apartamentos. Terrenos. Cosas que no llamaban mucho la atención. La gente levantaba sus paletas con aburrimiento. Ofertas que subían de $1000 en $1000. Nada emocionante todavía. Yo miraba hacia adelante, pero mi atención estaba en Javier y Estefanía. Ellos no me habían visto. Estaban concentrados en su catálogo. Estefanía se inclinaba hacia Javier y le susurraba cosas al oído. Él sonreía. Esa sonrisa que yo conocía tan bien. La sonrisa de cuando creía que había ganado algo. La sonrisa de victoria anticipada. Entonces sucedió. Estefanía volteó la cabeza. Sus ojos recorrieron el salón. Y me vio.
Me vio ahí sentada, con mi vestido simple, con mi bolso viejo, con mi paleta en las manos. Vi cómo sus ojos se abrieron un poco más. Vi cómo su boca formó una pequeña O de sorpresa. Luego vi algo peor. Vi cómo su sorpresa se convertía en desprecio, en burla. Le dio un codazo a Javier. Él volteó. Me vio. Y en su rostro vi lo mismo. No vi al niño que yo crié. No vi al hijo que abracé cuando lloraba. Vi a un extraño. Vi a alguien que me miraba como si yo no tuviera derecho a estar ahí. Como si mi presencia fuera un error. Una ofensa. Estefanía se rió. Una risa que no intentó ocultar. Una risa alta que hizo que algunas personas voltearan a verla. Ella se tapó la boca con la mano, pero sus ojos seguían riéndose. Seguían burlándose. Le susurró algo a Javier. Él negó con la cabeza como si no pudiera creerlo. Como si mi presencia fuera la cosa más absurda del mundo. Yo no moví un músculo. No bajé la mirada. No me encogí en mi silla. Los miré directamente. Con calma. Con la misma expresión tranquila que había mantenido durante años mientras ellos me ignoraban en las cenas familiares. Mientras ellos hablaban de sus viajes caros sin invitarme. Mientras ellos planeaban su vida como si yo no existiera. Estefanía le dijo algo más a Javier. Él asintió. Luego, para mi sorpresa, se levantaron. Los dos. Caminaron hacia donde yo estaba. Sus pasos resonaban en el piso de mármol. Ella con sus tacones. Él con sus zapatos italianos que brillaban. Se acercaron a mi mesa. Se pararon frente a mí. Estefanía me miró de arriba abajo. Sus ojos recorrieron mi vestido, mi bolso, mis zapatos, todo. Y en su mirada había algo que dolía más que cualquier insulto directo. Había lástima mezclada con asco. Como si yo fuera algo patético que merecía compasión, pero también repulsión. Javier habló primero. Su voz era baja pero clara. Lo suficientemente baja para que la gente cercana no escuchara cada palabra. Pero lo suficientemente clara para que yo no perdiera ni una sílaba. Mamá, dijo. ¿Qué haces aquí? No era una pregunta hecha con curiosidad. No era una pregunta hecha con preocupación. Era una pregunta hecha con molestia. Con vergüenza. Como si mi presencia lo avergonzara. Como si yo fuera un problema que necesitaba resolver. Vine a la subasta, respondí. Mi voz salió tranquila. Firme. Sin temblores. Estefanía soltó una risa corta. Una risa que sonaba como un ladrido. A la subasta, repitió. Miró a Javier como si yo acabara de decir la cosa más ridícula del mundo. ¿Tú? ¿En una subasta de propiedades de lujo? Sí, dije. Aquí estoy. Javier se pasó la mano por el cabello. Un gesto que hacía cuando estaba incómodo. Mamá, esto no es para ti, dijo. Estas propiedades son muy caras. No sé qué te hizo pensar que podías venir aquí, pero... Dejó la frase sin terminar. Pero yo sabía cómo terminaba. Pero no tienes dinero para estar aquí. Pero esto es para gente como nosotros, no para gente como tú. Pero deberías irte antes de que hagas el ridículo. Estefanía se inclinó un poco hacia mí. Bajó la voz hasta casi un susurro. ¿Qué hace esa pobre aquí en la subasta?, dijo. Lo dijo como si fuera una broma privada con Javier. Como si yo no estuviera sentada justo enfrente de ella. Como si no pudiera escucharla. Yo permanecí calmada y tranquila. No levanté la voz. No me puse de pie. No hice un escándalo. Simplemente las miré a los ojos. Primero a Estefanía. Luego a Javier. Y vi en sus rostros lo mismo que había visto durante los últimos 5 años desde que se casaron. Desprecio. Indiferencia. La certeza absoluta de que yo no valía nada. De que yo era solo una carga. Una vieja pobre sin importancia. Vine a participar en la subasta, repetí. Mi voz seguía firme. Seguía tranquila. Sostuve mi paleta un poco más alto para que pudieran verla. Para que vieran mi número. 137. Estefanía miró la paleta como si fuera una broma. Como si yo estuviera jugando a algo que no entendía. Javier, por favor, dijo volteando hacia mi hijo. Dile que se vaya.
Esto es vergonzoso. La gente nos está mirando. Era verdad. Algunas personas en las mesas cercanas habían volteado a vernos. No de manera obvia, pero sí con esas miradas rápidas y discretas que la gente usa cuando quiere observar sin parecer entrometida. Podía ver sus ojos moviéndose hacia nosotros y luego fingiendo interés en sus catálogos. Javier suspiró. Mamá, en serio, no hagas esto más difícil. Sé que últimamente has estado sola y tal vez pensaste que venir aquí sería una forma de sentirte incluida o algo así. Pero esto no es un evento social. Esto es una subasta seria. De propiedades muy caras. No puedes simplemente venir y sentarte como si fueras a comprar algo. ¿Y por qué no?, pregunté. La pregunta pareció desconcertarlo. ¿Por qué? Porque no tienes el dinero, Fátima, dijo Estefanía usando mi nombre con ese tono de condescendencia que usaba siempre. Todos sabemos que vives de tu pensión. Una pensión que apenas te alcanza para tus gastos básicos. No hay nada de malo en eso. Pero tienes que ser realista. Este no es tu lugar. Yo no dije nada. Solo las miré. Estefanía esperaba una respuesta. Una justificación. Tal vez esperaba que yo me pusiera a la defensiva. Que me disculpara. Que me levantara avergonzada y me fuera. Pero yo no hice nada de eso. Me quedé sentada. Quieta. Con mi paleta en las manos. Con mi bolso en mi regazo. Con esa calma que solo viene después de años de dolor acumulado. Javier se acercó más. Bajó la voz aún más. Mamá, por favor. No me hagas quedar mal. Ya bastante complicado es que aparezcas aquí sin avisar. La gente va a pensar que somos familia, y eso nos va a poner en una posición incómoda. Somos familia, dije. Sí, pero... Javier buscó las palabras correctas. Tú sabes a qué me refiero. Estefanía y yo tenemos una reputación que cuidar. Tenemos contactos aquí. Gente importante que nos conoce. Si empiezan a asociarnos contigo en este contexto va a parecer que nosotros también. No terminó la frase, pero yo la terminé en mi mente. Que nosotros también somos pobres. Que nosotros también somos insignificantes. Que nosotros también estamos fuera de lugar. El subastador anunció el siguiente lote. Un terreno en la costa. Las ofertas comenzaron a subir rápidamente. $20,000. 25,000. 30,000. La gente levantaba sus paletas con movimientos rápidos y seguros. Confiados. Como si ese dinero no significara nada para ellos. Estefanía se giró hacia el frente. Dejó de prestarme atención por un momento. Pero Javier seguía ahí parado frente a mí, mirándome con esa mezcla de frustración e impaciencia. Como si yo fuera un problema que necesitaba resolver lo más rápido posible. Está bien, mamá, dijo finalmente. Quédate si quieres. Pero por favor no levantes esa paleta. No hagas ofertas. No llames la atención. Solo quédate sentada callada hasta que esto termine y luego nos vamos todos a casa. ¿De acuerdo? Yo no respondí. Solo lo miré. De acuerdo, repitió con más firmeza. Vine a participar en la subasta, Javier, dije otra vez. Y eso es exactamente lo que voy a hacer. Su rostro cambió. La frustración se convirtió en algo más duro. En enojo. Mamá, no juegues conmigo. No tienes dinero para comprar nada aquí. Ni siquiera el lote más barato. Así que deja de actuar como si fueras una de estas personas. No lo eres. Y nunca lo serás. Esas palabras de mi propio hijo. El niño que yo cargué en mis brazos. El niño que yo alimenté con el dinero que ganaba limpiando casas. El niño al que yo le compré su primer traje para su graduación trabajando dobles turnos durante 3 meses. Ese niño ahora era un hombre que me decía que yo nunca sería suficiente. Estefanía volteó otra vez. Javier, déjala, dijo. No vale la pena. Que se quede si quiere. Total, cuando vea los precios se va a dar cuenta sola de que no puede estar aquí. Además, ya casi llega el lote 18. Necesitamos concentrarnos en eso. El lote 18. La mansión. La propiedad de $5 millones. La casa de sus sueños. La casa que habían estado planeando comprar durante meses.
Yo lo sabía porque durante una de las pocas veces que me invitaron a cenar en su apartamento, los escuché hablar de eso. No me hablaban a mí directamente. Yo solo estaba ahí sentada en la mesa mientras ellos planeaban su futuro. Hablaban de la casa como si ya fuera suya. Como si solo fuera cuestión de tiempo antes de que la tuvieran. Estefanía había dicho: imagínate, Javier. 5 habitaciones. Podremos tener invitados sin que estorben. Podremos hacer fiestas increíbles. Todos nuestros amigos van a querer venir. Va a ser perfecto. Y Javier había respondido: ya hablé con el banco. Tenemos preaprobado un préstamo por 4 millones. Vamos a necesitar dar 1 millón de entrada, pero lo tenemos. Hemos estado ahorrando para esto. Es nuestra oportunidad. Yo había escuchado todo eso sin decir palabra. Había comido mi cena en silencio. Había lavado mi plato. Me había ido a mi casa en el autobús. Y durante todo el camino había pensado en esa conversación. En cómo ellos tenían $1 millón ahorrado. En cómo podían pedir un préstamo de 4 millones más. En cómo su vida era tan diferente a la mía. Pero lo que ellos no sabían, lo que nadie sabía, era que yo también tenía dinero. Mucho dinero. Dinero que había ahorrado durante 40 años trabajando sin descanso. Dinero que había invertido con inteligencia, siguiendo los consejos de un asesor financiero que conocí cuando limpiaba oficinas en un edificio corporativo. Dinero que había crecido año tras año sin que nadie supiera. Porque yo nunca lo mencioné. Nunca presumí. Nunca cambié mi forma de vivir. Seguí viviendo en mi casa pequeña. Seguí usando el autobús. Seguí comprando mi ropa en tiendas de descuento. Seguí siendo invisible. Porque había aprendido algo importante a lo largo de los años. Había aprendido que la gente te trata diferente cuando piensan que tienes dinero. Y yo no quería ser tratada diferente. Yo quería ver quién realmente me amaba por lo que yo era. No por lo que yo tenía. Y ahora sabía la verdad. Mi propio hijo no me amaba. Me toleraba. Me soportaba. Y solo cuando era absolutamente necesario. Javier y Estefanía regresaron a su mesa. Los vi sentarse. Los vi abrir su catálogo en la página de la mansión. Los vi señalar las fotos. Los vi sonreír con anticipación. Con esa certeza de que pronto esa casa sería suya. El subastador continuó con los lotes. Uno tras otro. Apartamentos. Locales comerciales. Más terrenos. Las ofertas subían y bajaban. La gente levantaba sus paletas. El martillo caía. Vendido. 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 Yo esperé. Paciente. Quieta. Con mi paleta en mis manos. Con mi corazón latiendo normal. Sin ansiedad. Sin nervios. Solo con una claridad absoluta de lo que iba a hacer. Mientras esperaba que llegara el lote 18, mi mente viajó al pasado. A los años que construyeron este momento. A todas las veces que me tragué la humillación. A todas las veces que fingí no escuchar los comentarios. A todas las veces que sonreí cuando por dentro me estaba rompiendo. Javier nació cuando yo tenía 30 años. Su padre, mi esposo, murió cuando Javier tenía apenas 2 años. Un accidente de tránsito que me dejó viuda y sola con un niño pequeño y sin ahorros. Sin seguro de vida. Sin nada más que mis manos y mi voluntad de darle a mi hijo una vida mejor de la que yo había tenido. Trabajé en todo. Limpié casas. Lavé ropa ajena. Cuidé niños de otras familias mientras el mío se quedaba con mi madre. Trabajé en restaurantes. En hoteles. En oficinas. Cualquier trabajo que me pagara lo suficiente para poner comida en la mesa y pagar la renta de nuestra casa pequeña. Javier era un niño brillante. Sacaba buenas calificaciones. Los maestros siempre me decían que tenía potencial. Que podría llegar lejos si le dábamos las oportunidades correctas. Y yo me aseguré de que las tuviera. Pagué una escuela privada trabajando turnos dobles. Pagué clases extras de matemáticas y ciencias. Pagué uniformes. Pagué libros. Pagué todo. Nunca le compré juguetes caros. Nunca tuvimos vacaciones en la playa. Nunca comimos en restaurantes elegantes. Pero él tuvo educación. Él tuvo oportunidades. Y yo pensé que eso era suficiente.
Pensé que cuando creciera entendería el sacrificio. Pensé que me lo agradecería. Cuando Javier tenía 16 años, conseguí un trabajo limpiando oficinas en un edificio corporativo. Trabajaba de noche, de 10 de la noche a 6 de la mañana. Limpiaba escritorios, vaciaba basureros, trapeaba pisos. Y durante esos turnos nocturnos conocí a un hombre llamado Vicente Serrano. Él trabajaba como asesor financiero en una de las oficinas que yo limpiaba. A veces se quedaba trabajando hasta tarde. Yo lo veía ahí sentado frente a su computadora cuando yo entraba a limpiar su oficina. Siempre era amable conmigo. Siempre me saludaba. Siempre me preguntaba cómo estaba. No como la mayoría de la gente que ni siquiera me miraba. Que yo era invisible para ellos. Una noche, Vicente me vio contar el dinero de mi pago. Billetes arrugados que yo guardaba en un sobre. Él me preguntó si ahorraba. Yo le dije que sí, que guardaba todo lo que podía, que quería asegurarme de que mi hijo pudiera ir a la universidad, que quería tener algo para emergencias. Él me habló sobre inversiones, sobre cómo hacer que mi dinero trabajara para mí, sobre fondos indexados y cuentas de retiro. Yo no entendía mucho al principio, pero él fue paciente. Me explicó todo de manera simple. Me ayudó a abrir mi primera cuenta de inversión con $200 que yo había ahorrado. Y desde ese día, cada mes, sin falta, yo ponía dinero en esa cuenta. A veces eran $50, a veces 100, dependiendo de cuánto pudiera ahorrar. Vicente nunca me cobró por sus consejos. Dijo que lo hacía porque creía que todas las personas merecían tener seguridad financiera. No solo los ricos. Los años pasaron. Javier terminó la preparatoria. Entró a la universidad. Estudió administración de empresas. Yo seguí trabajando. Seguí ahorrando. Seguí invirtiendo. Mi cuenta creció. Poco a poco. Año tras año. El interés compuesto hacía su magia silenciosa. Vicente me llamaba cada tanto para revisar mis inversiones. Para ajustar mi portafolio. Para asegurarse de que iba por buen camino. Cuando Javier se graduó de la universidad, yo tenía ahorrado casi $300,000. Una fortuna para mí. Más dinero del que jamás había imaginado tener. Pero no se lo dije. No le dije nada. Porque quería que él construyera su propia vida. Que aprendiera el valor del trabajo. Que no dependiera de mí. Javier consiguió un buen trabajo en una empresa de tecnología. Ganaba bien. Mucho mejor de lo que yo jamás había ganado. Se mudó a un apartamento bonito. Empezó a vestir trajes caros. Empezó a juntarse con gente que tenía dinero. Y empezó a cambiar. Al principio los cambios eran sutiles. Cancelaba nuestras cenas porque tenía compromisos de trabajo. No contestaba mis llamadas tan rápido como antes. Cuando venía a visitarme, se veía incómodo en mi casa. Miraba mis muebles viejos. Mis cortinas desteñidas. Mi televisor antiguo. Y yo podía ver en sus ojos que se avergonzaba. Luego conoció a Estefanía. Ella trabajaba en la misma empresa. Venía de una familia con dinero. Su padre era dueño de una cadena de restaurantes. Su madre era diseñadora de interiores. Ella había crecido en una casa grande con servicio doméstico. Nunca había tenido que preocuparse por dinero. Cuando Javier me la presentó, supe inmediatamente que ella me miraba diferente. Me miraba como yo había sido mirada toda mi vida por gente como ella. Como si yo fuera menos. Como si mi pobreza fuera contagiosa. Durante el noviazgo, Javier me invitaba menos. Las cenas familiares se volvieron raras. Cuando había reuniones importantes, yo no estaba invitada. Cuando se comprometieron, Estefanía planeó toda la boda. Yo ni siquiera pude opinar sobre nada. Ella escogió el lugar, las flores, el menú, todo. Y cuando me mostraron la lista de invitados, vi que me habían puesto en una mesa al fondo, lejos de la mesa principal, lejos de ellos. El día de la boda, Estefanía llevaba un vestido que costaba más de lo que yo ganaba en un año. La fiesta fue en un salón elegante con techos altos y lámparas de cristal. Había champagne francés, comida preparada por chefs reconocidos, música en vivo. Todo era perfecto.
Todo era caro. Y yo estaba ahí sentada en mi mesa del fondo, con mi vestido sencillo que había comprado en una tienda de descuento, sintiéndome completamente fuera de lugar. Javier apenas me habló ese día. Estaba ocupado con los invitados importantes, con los amigos de Estefanía, con la gente que importaba. Yo no importaba. Yo solo era su madre pobre, la mujer que lo había criado, pero que ahora era un recordatorio vergonzoso de dónde venía. Después de la boda, las cosas empeoraron. Javier y Estefanía se mudaron a un apartamento lujoso. Yo fui invitada una vez. Solo una vez. Y durante esa visita, Estefanía me dejó muy claro cuál era mi lugar. Me habló con ese tono dulce y condescendiente que usan las personas cuando quieren insultar pero manteniendo las apariencias. Fátima, me dijo mientras me servía té en una taza de porcelana fina. Entiendo que para ti esto debe ser muy diferente. Sé que no estás acostumbrada a este tipo de cosas. Pero no te preocupes. No tienes que sentirte intimidada. Todos venimos de lugares diferentes. No hay nada de malo en ser humilde. Humilde. Esa palabra. Como si mi vida entera de trabajo y sacrificio fuera solo humildad. Como si yo hubiera escogido ser pobre. Como si no hubiera luchado cada día para salir adelante. Javier estaba ahí sentado escuchando todo. Y no dijo nada. No me defendió. No le dijo a su esposa que se callara. Solo sonrió incómodo y cambió de tema. Esa fue la última vez que me invitaron a su apartamento. Después de eso, cuando nos veíamos era siempre en lugares públicos. En restaurantes donde ellos escogían. Restaurantes caros donde yo me sentía fuera de lugar. Donde el menú no tenía precios y yo sabía que cada plato costaba más de lo que yo gastaba en comida en una semana. Y durante esas cenas, ellos hablaban de sus vidas. De sus viajes a Europa. De sus planes de comprar una casa. De sus inversiones. De sus amigos exitosos. Y yo solo escuchaba. Porque cuando yo intentaba hablar de mi vida, de mi trabajo, de mis cosas, ellos asentían con educación pero sin interés real. Como si mis palabras no tuvieran valor. Mientras tanto, mi cuenta de inversión seguía creciendo. Seguí trabajando. Seguí ahorrando. Seguí invirtiendo. Vicente me llamaba cada año con buenas noticias. Tu portafolio está creciendo bien, Fátima. Has hecho un excelente trabajo. Tienes casi 1 millón ahora. Deberías estar orgullosa. $1 millón. Yo tenía $1 millón y mi hijo pensaba que yo era pobre. Que apenas podía sobrevivir con mi pensión. Que dependía de la caridad ocasional que él me daba cuando se acordaba de mí. $50 por aquí. $100 por allá. Siempre con esa actitud de superioridad. Como si me estuviera salvando la vida. Como si sin su ayuda yo me moriría de hambre. Y yo tomaba ese dinero. Lo tomaba y le daba las gracias. Porque quería ver hasta dónde llegaría esto. Quería ver si algún día él preguntaría cómo estaba realmente. Si necesitaba algo más que dinero. Si me extrañaba. Si pensaba en mí. Pero nunca lo hizo. El dinero era su forma de acallar su conciencia. De sentir que cumplía con su deber como hijo sin tener que invertir tiempo o emoción real en nuestra relación. Seguí viviendo en mi casa pequeña. La misma casa donde Javier creció. 3 habitaciones. Un baño. Cocina antigua. Muebles que tenían más de 20 años. Podría haberme mudado a un lugar mejor. Podría haber renovado todo. Podría haber comprado un auto. Podría haber viajado. Pero no lo hice. Porque cada vez que pensaba en gastar ese dinero en mí misma, pensaba en Javier. En cómo reaccionaría si supiera la verdad. Y una parte de mí quería guardar ese secreto. Quería ver quién era él realmente cuando pensaba que yo no tenía nada que ofrecerle. La respuesta fue dolorosa pero clara. Cuando pensaba que yo no tenía nada, él no tenía tiempo para mí. No tenía interés. No tenía amor. Hace 6 meses, Vicente me llamó con una noticia. Fátima, me dijo, tu portafolio ha alcanzado los $6 millones. Has sido una de mis mejores clientas. Tu disciplina y tu paciencia han dado resultados extraordinarios. Deberías pensar en disfrutar un poco de ese dinero. Te lo has ganado. $6 millones. Yo, la mujer que limpiaba pisos.
La mujer que mi nuera llamaba pobre. La mujer que mi hijo evitaba en público. Tenía $6 millones. Más dinero que Javier y Estefanía juntos. Más dinero del que ellos jamás habían imaginado que yo podría tener. Y fue entonces cuando escuché sobre la subasta. Vicente me mencionó que habría una subasta de propiedades de lujo. Que una de las propiedades era una mansión espectacular que se vendería por debajo de su valor de mercado. $5 millones por una casa que valía casi 8. Una oportunidad increíble de inversión, me dijo. Investigué la propiedad. Vi las fotos. Leí la descripción. Y algo en mi interior se movió. No era solo la casa. Era lo que representaba. Era la oportunidad de demostrar algo. No a Javier. No a Estefanía. Sino a mí misma. Demostrarme que yo valía. Que mi vida de sacrificio había significado algo. Que yo no era la mujer invisible que ellos creían que era. Luego, por casualidad, durante una de esas raras cenas familiares, escuché a Javier y Estefanía hablando exactamente sobre la misma propiedad. Sobre la misma subasta. Y supe lo que tenía que hacer. No era venganza. O tal vez sí lo era. No estoy segura. Solo sé que algo dentro de mí dijo, ve a esa subasta. Compra esa casa. Muéstrales quién eres realmente. Y aquí estaba. Sentada en este salón elegante. Con mi vestido sencillo y mi bolso viejo. Con mi paleta número 137 en las manos. Esperando el momento perfecto. El subastador anunció el lote 17. Un penthouse en el centro de la ciudad. Las ofertas comenzaron en $500,000. Subieron rápido. 600,000. 700,000. 800,000. La tensión en la sala aumentaba. La gente se inclinaba hacia adelante en sus sillas. Las paletas se levantaban con más rapidez. Más urgencia. Javier y Estefanía ni siquiera prestaban atención. Estaban concentrados en su catálogo. En las fotos de la mansión. Estefanía tenía un bolígrafo en la mano y había marcado algo en las márgenes. Números probablemente. Su estrategia de ofertas. Cuánto estaban dispuestos a pagar. Hasta dónde podían llegar. El penthouse se vendió por $950,000. El martillo cayó. Vendido. Aplausos educados llenaron la sala. El comprador, un hombre de traje negro, sonrió satisfecho. Su esposa lo abrazó. Habían ganado su premio. El subastador tomó un sorbo de agua. Ordenó sus papeles. Miró hacia la audiencia con una sonrisa profesional. Y ahora, dijo con voz clara y resonante, llegamos a la joya de nuestra subasta de hoy. El lote número 18. La mansión Valverde. Un murmullo recorrió la sala. La gente se enderezó en sus asientos. Este era el momento que todos esperaban. La propiedad más codiciada. La oportunidad más grande. En las pantallas grandes a los lados del estrado aparecieron fotos de la casa. Imágenes hermosas de jardines perfectos. De una piscina infinita que parecía fundirse con el lago al fondo. De interiores espaciosos con techos altos y ventanales enormes. De habitaciones elegantes con pisos de madera noble. De una cocina moderna con electrodomésticos de acero inoxidable. De baños con acabados de mármol. La mansión Valverde, continuó el subastador, es una propiedad única. 5 habitaciones. 6 baños. Terreno de 2 hectáreas con vista directa al lago. Diseñada por el arquitecto reconocido internacionalmente Marco Olivares. Jardines diseñados por la paisajista premiada Adelaida Macías. Esta propiedad tiene un valor de mercado estimado en $8 millones. Hoy la ofrecemos con un precio inicial de $3 millones. 3 millones. Un precio inicial increíblemente bajo. Por eso había tanta gente aquí. Por eso el salón estaba lleno. Todos querían una oportunidad de conseguir esta casa a un precio por debajo de su valor real. Estefanía le apretó la mano a Javier. Vi cómo sus dedos se entrelazaban. Vi cómo ella le sonreía. Vi cómo él asentía con determinación. Estaban listos. Confiados. Seguros de que esa casa sería suya. ¿Quién ofrece 3 millones? Preguntó el subastador. Inmediatamente, varias paletas se levantaron. 5.
10. 15 personas interesadas. El subastador sonrió. Excelente. Tenemos 3 millones. ¿Quién ofrece 3.200.000? Más paletas. La competencia había comenzado. Javier levantó su paleta. Estefanía miraba a su alrededor evaluando a la competencia, viendo quiénes eran las otras personas que estaban ofertando, tratando de adivinar cuánto dinero tenían, hasta dónde podían llegar. 3.400.000, 3.600.000, 3.800.000. Las ofertas subían en incrementos de $200.000. Rápido. Implacable. Algunas personas comenzaron a bajar sus paletas. Se retiraban de la competencia. El precio ya era demasiado alto para ellos. Ya no era la ganga que esperaban. $4 millones, anunció el subastador. Javier seguía levantando su paleta. Estefanía miraba nerviosa. Esto estaba llegando al límite de lo que habían planeado. Yo podía verlo en sus rostros. La preocupación empezando a reemplazar la confianza. 4.200.000. 4.400.000. Ahora solo quedaban 5 personas ofertando. Javier. Un hombre mayor con cabello gris. Una mujer joven con lentes oscuros. Una pareja de mediana edad. Y un hombre solo que parecía aburrido, como si esto fuera solo un juego para él. 4.600.000. Estefanía le susurró algo a Javier. Él negó con la cabeza. Ella insistió. Él se veía tenso. La presión comenzaba a mostrarse. El hombre mayor se retiró. Bajó su paleta y se recostó en su silla derrotado. 4 personas quedaban. 4.800.000. La mujer joven bajó su paleta también. 3 personas. Javier. La pareja. El hombre solo. $5 millones, anunció el subastador. Su voz tenía un tono de emoción ahora. Esto era lo que vivía para esto. Para estas batallas. Para ver quién tenía más recursos. Más determinación. Más necesidad de ganar. Javier levantó su paleta. Pero su mano temblaba ligeramente. Estefanía se veía pálida. 5 millones era su límite absoluto. El millón que tenían de entrada más el préstamo de 4 millones del banco. No podían ir más alto. No tenían más. La pareja de mediana edad levantó su paleta también. El hombre solo bostezó y levantó la suya con indiferencia. ¿5.200.000? Preguntó el subastador. El silencio que siguió fue pesado. Denso. Como si toda la sala contuviera la respiración al mismo tiempo. Javier miró a Estefanía. Ella negó con la cabeza. No podían. No tenían más dinero. Habían llegado a su límite. La pareja de mediana edad se miraron entre sí. El hombre susurró algo. La mujer asintió. Bajaron su paleta. Se retiraban. Solo quedaba el hombre solo. Él levantó su paleta con una sonrisa aburrida. Como si $5.200.000 fueran calderilla para él. Como si esto no significara nada. 5.200.000 a la una, dijo el subastador levantando su martillo. Estefanía tenía lágrimas en los ojos. Javier apretaba los puños sobre la mesa. Habían perdido. La casa que querían. La casa que habían planeado. La casa que ya veían como suya. Se les escapaba de las manos. ¿5.200.000 a las 2? Yo miré mi paleta. El número 137 escrito en negro sobre fondo blanco. Mis manos la sostenían con firmeza. Mis manos viejas. Mis manos arrugadas. Mis manos que habían trabajado tanto. Que habían limpiado tantos pisos. Que habían lavado tanta ropa. Que habían hecho tanto sacrificio. Estas manos ahora sostenían el poder de cambiar todo. 30 minutos habían pasado desde que Estefanía se burló de mí. Desde que preguntó qué hacía esa pobre aquí en la subasta. 30 minutos desde que Javier me dijo que este no era mi lugar. Que yo nunca sería una de estas personas. 30 minutos de esperar en silencio. De observar. De mantener la calma. De dejar que ellos creyeran que habían ganado. Que yo no era amenaza. Que yo era solo una vieja pobre que no entendía dónde estaba.
El martillo del subastador comenzó a bajar. Y yo levanté mi paleta. La levanté alta, firme, sin temblor, con toda la dignidad que había guardado durante 72 años de vida, con toda la fuerza que había acumulado durante décadas de ser invisible, de ser ignorada, de ser menospreciada. $5.300.000, dije. Mi voz sonó clara, fuerte. Resonó en el salón como un trueno en medio del silencio. Todas las cabezas se voltearon hacia mí. Todas las miradas se clavaron en mi rostro. El subastador bajó su martillo lentamente. Me miró con sorpresa evidente. La sala entera quedó en shock absoluto. Pero nadie quedó más sorprendido que Javier y Estefanía. Vi cómo la cara de mi hijo se ponía blanca. Como si hubiera visto un fantasma. Como si lo que acababa de pasar fuera imposible. Como si la realidad se hubiera roto frente a sus ojos. Estefanía abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Sus ojos se abrieron tanto que parecía que se le iban a salir. Su mano soltó la de Javier. Su otra mano voló a su pecho como si no pudiera respirar. El subastador recuperó la compostura rápidamente. Era un profesional después de todo. Tenemos $5.300.000 de la señora del fondo, anunció. ¿Alguien ofrece $5.400.000? El hombre solo me miró. Evaluó la situación. Miró al subastador. Miró su catálogo. Y luego, para mi sorpresa, sonrió. Una sonrisa genuina. Como si apreciara lo que acababa de presenciar. Y bajó su paleta. Se retiraba. La casa era mía si nadie más ofertaba. $5.400.000, repitió el subastador mirando alrededor de la sala. Silencio total. Nadie levantó su paleta. Nadie se atrevió. El precio ya era alto. Y la determinación en mi rostro probablemente les decía que yo iría más alto si fuera necesario. Mucho más alto. $5.300.000 a la una, dijo el subastador. Javier se puso de pie bruscamente. Su silla hizo un ruido fuerte contra el piso de mármol. «Mamá», gritó. «¿Qué estás haciendo?» Yo no lo miré. Mantuve mis ojos en el subastador. Mi paleta seguía levantada. Firme. Inquebrantable. $5.300.000 a las 2. Continuó el subastador ignorando la interrupción. Estaba acostumbrado a drama en estas subastas. Esto probablemente no era nada nuevo para él. «Mamá, por favor», dijo Javier caminando hacia mí. La gente se volteó a mirarlo. Estefanía lo seguía. Sus tacones sonaban fuerte en el piso. Ella se veía histérica, descompuesta, como si su mundo se estuviera derrumbando. «Señor», dijo el subastador dirigiéndose a Javier con tono firme. «Por favor vuelva a su asiento. La subasta está en proceso». «Pero ella es mi madre», protestó Javier. «Ella no puede pagar eso. Esto es un error. Ella no tiene ese dinero. Por favor, tienen que detener esto». El subastador me miró. «Señora», preguntó con cortesía profesional, ¿usted está haciendo una oferta seria? ¿Tiene los medios para completar esta transacción? Sí, respondí con voz calmada. Tengo los medios. Mi oferta es seria. Mentira, gritó Estefanía. Ella no tiene nada. Vive de una pensión miserable. No puede comprar una casa de 5 millones. Esto es ridículo. El subastador frunció el ceño. Señora, dijo dirigiéndose a Estefanía, por favor contrólese o tendré que pedirle que abandone el salón. Esta es una subasta seria. Todos los participantes han sido verificados previamente. Si la señora tiene su paleta es porque ha cumplido con los requisitos financieros necesarios. Era verdad. Antes de la subasta, todos los participantes tuvimos que presentar prueba de fondos. Yo había traído una carta de mi banco certificando que tenía más de $6 millones en activos líquidos disponibles. El personal de la subasta había verificado todo. Por eso me habían dado mi paleta. Por eso estaba aquí. Porque yo había demostrado que tenía el dinero. Pero Javier y Estefanía no sabían nada de eso. Para ellos, yo era pobre. Para ellos, esto era imposible. Para ellos, su realidad se estaba destrozando pieza por pieza. No puede ser, murmuraba Estefanía.
No puede ser. Esto no está pasando. Javier me miraba con ojos llenos de confusión. De shock. De algo que podría haber sido dolor, pero que probablemente era solo incredulidad. Mamá, susurró. ¿De dónde sacaste ese dinero? Yo finalmente lo miré. Lo miré a los ojos. Los mismos ojos que de niño me miraban con amor. Los mismos ojos que ahora me miraban como si yo fuera una extraña. Una impostora. Alguien que no debería estar aquí. Ahorré, le dije simplemente. Durante 40 años. Invertí. Trabajé. Sacrifiqué. Mientras te criaba. Mientras pagaba tu escuela. Mientras te daba todo lo que necesitabas. También estaba construyendo mi propio futuro. Un futuro que nunca compartí contigo porque quería ver quién eras realmente. Y ahora lo sé. Sus ojos se llenaron de algo. Vergüenza tal vez. O tal vez solo más shock. No estoy segura. No me importaba realmente. El subastador golpeó su martillo contra el estrado. 5.300.000 a las 3. Preguntó por última vez. Nadie dijo nada. Nadie levantó su paleta. El salón entero nos observaba. Este era el drama que la gente recordaría. La historia que contarían. La anciana que nadie notó. La que parecía pobre. La que levantó su paleta al final y les ganó a todos. El martillo cayó. El sonido resonó como un disparo. Vendido, anunció el subastador. A la señora número 137 por $5.300.000. Aplausos. La sala estalló en aplausos. No estoy segura si aplaudían la venta o el espectáculo que habían presenciado. Pero aplaudían. Fuerte. Largo. Yo bajé mi paleta lentamente. Mis manos ya no temblaban. Mi corazón latía normal. Calmado. Como si acabara de hacer algo completamente ordinario. Como si acabara de comprar pan en la tienda. No una mansión de $5 millones. Estefanía se dejó caer en su silla. Se cubrió la cara con las manos. Sus hombros se sacudían. Estaba llorando. Llorando de rabia. De frustración. De humillación. Porque ella había sido humillada. En público. Por la suegra pobre a la que había despreciado. Por la vieja que había llamado pobre. Por la mujer que pensó que nunca sería amenaza. Javier seguía de pie. Mirándome. Sin palabras. Sin saber qué decir. Sin saber qué hacer. Todo lo que creía saber sobre mí había sido mentira. O no mentira exactamente. Sino verdad incompleta. Yo había dejado que él creyera lo que quiso creer. Y él había escogido creer lo peor. El personal de la subasta se acercó a mí con papeles. Documentos que necesitaba firmar. Formularios de compra. Instrucciones de pago. Me explicaron el proceso con voces profesionales y corteses. Tenía 3 días para transferir el dinero. Luego comenzaría el proceso de transferencia de la propiedad. Todo era estándar. Todo era normal. Como si comprar una mansión de $5 millones fuera algo que yo hacía todos los días. Firmé los papeles con mano firme. Mi firma se veía pequeña en esos documentos elegantes. Fátima Meneses. 72 años. Propietaria de una mansión que valía más que todo lo que mi hijo y mi nuera tenían juntos. Javier finalmente reaccionó. Caminó hacia mí mientras yo terminaba de firmar. Se paró a mi lado. Yo podía sentir su presencia. Su confusión emanando de él como olas de calor. Mamá, dijo en voz baja. Necesitamos hablar. ¿Ahora quieres hablar?, respondí sin mirarlo. Seguí leyendo los documentos. Verificando cada línea. Cada número. Por favor, insistió. Necesito entender qué está pasando. ¿De verdad tienes ese dinero? ¿Cómo es posible? Levanté la vista hacia él. Lo miré directamente a los ojos. ¿Cómo es posible?, repetí. Es posible porque trabajé toda mi vida. Porque ahorré cada centavo que pude. Porque no gasté mi dinero en ropa cara o restaurantes elegantes o vacaciones lujosas. Porque invertí inteligentemente. Porque fui disciplinada. Porque tuve un plan. ¿Eso responde tu pregunta? Él se pasó la mano por el cabello. Un gesto nervioso que hacía desde niño.
Pero, ¿por qué nunca me lo dijiste? ¿Por qué vivías como si no tuvieras nada? Porque quería ver quién eras realmente, respondí. Quería ver cómo me tratabas cuando pensabas que no tenía nada que ofrecerte. Y ahora lo sé. Ahora sé exactamente quién es mi hijo. Sus ojos se llenaron de algo que parecía dolor. Yo no. Comenzó a decir. No era mi intención. ¿No era tu intención qué? Lo interrumpí. ¿No era tu intención avergonzarte de mí? ¿No era tu intención evitarme en público? ¿No era tu intención dejar que tu esposa me humillara? ¿No era tu intención tratarme como si yo fuera una carga vergonzosa en tu vida perfecta? Mamá, por favor. Bajó la voz aún más. La gente nos está mirando. Y ahí estaba. Su verdadera preocupación. No que me hubiera lastimado. No que hubiera sido un mal hijo. Sino que la gente nos estaba mirando. Que esto era vergonzoso para él. Que su imagen estaba siendo dañada. Que miren, dije con calma. Ya no me importa lo que la gente piense. Durante demasiados años me importó. Durante demasiados años me hice pequeña para que tú te sintieras grande. Para que no te avergonzaras de tu madre pobre. Pero eso se acabó. Terminé de firmar el último documento. El representante de la subasta me entregó una carpeta con copias de todo. Me dio una tarjeta con su información de contacto. Me felicitó por mi compra. Me dijo que la mansión Valverde era una propiedad excepcional. Que iba a amarla. Gracias. Le dije. Estoy segura de que sí. Estefanía apareció a mi otro lado. Su maquillaje estaba corrido por las lágrimas. Su rostro se veía descompuesto. Feo incluso. La belleza que normalmente proyectaba había desaparecido bajo el peso de la rabia y la humillación. Esto no es justo, dijo con voz temblorosa. Nosotros queríamos esa casa. Hemos estado ahorrando durante años. Teníamos todo planeado. No puedes simplemente aparecer y quitárnosla. Yo no les quité nada, respondí. Esta era una subasta abierta. Todos tenían la misma oportunidad. Ustedes ofertaron. Yo oferté más. Así funcionan las subastas. Pero tú sabías que nosotros la queríamos, continuó Estefanía. Nos escuchaste hablar de ella. Viniste aquí específicamente para arruinarlo. Esto es venganza. Esto es cruel. Me puse de pie. Tomé mi bolso. Sostuve mi carpeta con los documentos de compra. Miré a Estefanía directamente a los ojos. Venganza, dije lentamente, sería haberles hecho lo que ustedes me hicieron a mí. Sería humillarlos en público. Llamarlos pobres. Preguntarme qué hacen aquí. Tratarlos como si no valieran nada. Pero yo no hice eso. Simplemente compré una casa que quería. Una casa que puedo pagar. Una casa que será mía. Si eso les duele, tal vez deberían preguntarse por qué. Tú hiciste esto a propósito, escupió Estefanía. Viniste aquí para lastimarnos. Vine aquí, le dije, a comprar una propiedad. A ejercer mi derecho como cualquier otra persona en este salón. El hecho de que ustedes se sientan lastimados no es mi problema. Es el suyo. Javier intervino. Mamá. Escucha. Sé que hemos cometido errores. Sé que no te hemos tratado bien. Pero podemos arreglar esto. Podemos hablar. Podemos. ¿Pueden qué? Pregunté. ¿Pueden tratarme bien ahora que saben que tengo dinero? ¿Pueden respetarme ahora que compré una casa más cara que la que ustedes podían pagar? ¿Pueden amarme ahora que resulta que no soy la vieja pobre que pensaban que era? El silencio que siguió fue devastador. Porque Javier no pudo negar lo que acababa de decir. Porque era la verdad y ambos lo sabíamos. Su interés renovado en mí no era porque finalmente se diera cuenta de que me había tratado mal. Era porque yo ahora tenía algo que él quería. Respeto. Dinero. Posición. La gente en el salón seguía mirando. Algunos disimulaban. Otros miraban abiertamente. Esto era mejor que cualquier telenovela. Era drama real. Crudo. Doloroso. Estefanía dio un paso hacia mí. Su expresión cambió. Se suavizó. Trató de sonreír a través de sus lágrimas. Fátima, dijo usando ese tono dulce y falso que yo conocía tan bien. Sé que hemos tenido nuestras diferencias.
Sé que no siempre he sido la mejor nuera. Pero somos familia. Y la familia se perdona. La familia se apoya. Tal vez podríamos empezar de nuevo. Tal vez podríamos. No, la interrumpí. No vamos a empezar de nuevo. No vamos a pretender que nada pasó. No voy a olvidar años de desprecio porque ahora les conviene llevarme bien. Pero la casa, dijo Estefanía. Su voz ahora tenía un tono de desesperación. Tal vez podrías. Quiero decir, nosotros realmente queríamos esa casa. Hemos planeado nuestra vida entera alrededor de ella. Tal vez podrías vendérnosla. Te pagaríamos lo que pagaste más un extra. Podríamos hacer un trato. Yo casi me río. Casi. Pero el momento era demasiado serio. Demasiado importante. Venderles la casa. Dije. ¿La casa que acabo de comprar? ¿La casa por la que oferté específicamente porque la quería? ¿Por qué haría eso? Porque somos familia, respondió Estefanía rápidamente. Porque eres la madre de Javier. Porque nos amas. Ahí estaba. La manipulación emocional. El intento de usar el amor maternal como arma. Como palanca para conseguir lo que querían. Porque sabían que durante años eso había funcionado. Que yo había cedido una y otra vez. Que había sacrificado mi propia felicidad por la de Javier. Que había puesto sus necesidades antes que las mías. Pero esos días habían terminado. Los amo, dije lentamente. Amaba a mi hijo. Amaba al niño que crié. Pero ese niño ya no existe. El hombre que está frente a mí ahora es alguien que no reconozco. Alguien que me avergüenza. No porque sea pobre o rico, sino porque carece de algo fundamental. Carece de bondad, de compasión, de gratitud. Javier retrocedió como si lo hubiera golpeado. Mamá, susurró. No voy a venderles la casa, continué. Voy a vivir en ella. Voy a disfrutarla. Voy a despertarme cada mañana con vista al lago. Voy a nadar en esa piscina infinita. Voy a caminar por esos jardines perfectos. Voy a hacer de esa casa mi hogar. El hogar que me merezco después de toda una vida de trabajo. El hogar que nunca me permití tener porque siempre estaba ahorrando. Siempre sacrificándome. Siempre pensando en otros antes que en mí misma. Estefanía abrió la boca para protestar, pero yo levanté mi mano. No había terminado. Y cada vez que mire esa casa, dije, voy a recordar este momento. Voy a recordar cómo me trataron. Voy a recordar las humillaciones, los desprecios, las burlas. Y voy a recordar también que sobreviví, que superé, que gané. No porque les haya ganado a ustedes, sino porque finalmente me gané a mí misma. Porque finalmente me di permiso de ser más que solo una madre. Más que solo una sirvienta de las necesidades de otros. Me di permiso de ser Fátima. Solo Fátima. Y eso es suficiente. El salón seguía en silencio. Un silencio tan profundo que podía escuchar mi propia respiración. Podía escuchar el latido de mi corazón. Tranquilo. Constante. Sin miedo. Sin arrepentimiento. Solo certeza absoluta de que había hecho lo correcto. Javier miró a Estefanía. Luego me miró a mí. Sus ojos buscaban algo. Tal vez esperaba que yo cediera. Que dijera que era una broma. Que todo esto era un malentendido. Pero yo no dije nada más. Ya había dicho todo lo que necesitaba decir. Esto es una locura, dijo Estefanía finalmente. Su voz ahora era dura. Fría. El tono dulce y manipulador había desaparecido. Ahora solo quedaba rabia. Tú no necesitas una casa así. Tú eres una persona simple. ¿Qué vas a hacer en una mansión de 5 habitaciones? Vas a estar sola ahí. Va a ser demasiado grande para ti. Demasiado vacía. Prefiero estar sola en una mansión vacía que rodeada de familia que me desprecia, respondí. La frase cayó como una bomba entre nosotros. Estefanía dio un paso atrás como si la hubiera abofeteado. Javier cerró los ojos. Cuando los abrió nuevamente, había lágrimas en ellos. Lágrimas que no derramó pero que estaban ahí, brillando, amenazando con caer. Nunca te despreciamos, dijo con voz quebrada. Nunca, repetí.
¿De verdad vas a decir eso? ¿De verdad vas a pararte ahí y mentirme en mi cara después de todo lo que ha pasado? Él buscó las palabras. No era desprecio. Era solo. Éramos diferentes. Vivíamos vidas diferentes. No sabía cómo. ¿Cómo tratarme con respeto básico? Lo interrumpí. ¿Cómo invitarme a tu vida? ¿Cómo presentarme a tus amigos sin vergüenza? ¿Cómo incluirme en tus planes? No es tan difícil, Javier. No requiere dinero. No requiere estatus. Solo requiere amor. Y eso es exactamente lo que no tenías para mí. Un hombre mayor que había estado sentado cerca se acercó. Disculpe, dijo con voz amable. Solo quería decirle que hizo una excelente compra. La mansión Valverde es una propiedad extraordinaria. Mi esposa y yo la consideramos, pero decidimos que era demasiado grande para nosotros. Me alegra que haya encontrado a alguien que realmente la aprecie. Gracias, le dije. Realmente la aprecio. Él asintió. Miró a Javier y Estefanía con una expresión que no pude descifrar completamente. Tal vez desaprobación. Tal vez lástima. Luego se alejó. Pero ese pequeño gesto de validación de un extraño significó más para mí que cualquier cosa que mi hijo pudiera decir en ese momento. Estefanía se giró hacia Javier. Vamos, dijo. No tiene sentido quedarnos aquí. Ya perdimos. Está claro que tu madre ha decidido ser egoísta. Que ha decidido castigarnos por razones que ella inventa en su cabeza. No podemos razonar con alguien así. Egoísta. La palabra salió de mi boca con una risa amarga. Yo, que trabajé 3 empleos para pagar tu educación privada, Javier. Yo, que no compré ropa nueva durante años para poder ahorrarte dinero para la universidad. Yo, que me sacrifiqué cada día de mi vida para darte oportunidades que yo nunca tuve. ¿Yo soy la egoísta? Eso fue tu elección, dijo Estefanía. Nadie te obligó a hacer todo eso. Tú decidiste tener un hijo. Tú decidiste criarlo. Esas fueron tus decisiones. Ahora no puedes usar eso como excusa para manipularnos emocionalmente. Sus palabras eran como cuchillos. Afiladas. Diseñadas para herir. Y lo hicieron. Por un momento, sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Que mi corazón se contraía. Pero luego recordé dónde estaba. Recordé lo que acababa de hacer. Recordé que yo ahora tenía el poder. No ellos. Tienes razón, dije con calma. Fueron mis decisiones. Y esta también es mi decisión. La decisión de ya no permitir que me traten como basura. La decisión de vivir el resto de mi vida con dignidad. Con respeto. Con paz. Javier finalmente habló. Su voz era apenas un susurro. Lo siento, mamá. De verdad lo siento. No me di cuenta. No sabía que te sentías así. Nunca preguntaste, respondí. En 5 años de matrimonio, nunca una vez me preguntaste cómo me sentía. ¿Cómo estaba? ¿Qué necesitaba? Solo asumiste que yo estaba bien. Que yo estaba feliz con las migajas de atención que me dabas. Con las cenas ocasionales donde me ignorabas. Con el dinero que me dabas como si fuera caridad. Yo pensé que te estaba ayudando, dijo Javier. Pensé que necesitabas ese dinero. Nunca lo necesité, le dije. Cada centavo que me diste lo guardé. Nunca lo gasté. Porque no era sobre el dinero. Era sobre ver si alguna vez te preguntarías por qué no lo gastaba. Si alguna vez tendrías curiosidad sobre mi vida. Sobre mis finanzas. Sobre cualquier cosa más allá de tu suposición de que yo era pobre e indefensa. El personal de la subasta comenzó a recoger. La gente empezaba a irse. El evento había terminado. Solo quedaban unos pocos grupos dispersos. Algunos nos miraban con curiosidad mal disimulada. Otros pretendían no notar el drama familiar que se desarrollaba en medio del salón elegante. Mamá, intentó Javier una vez más. ¿Podemos ir a algún lugar a hablar? A solas. Sin todo esto. Sin la gente mirando. Ya no hay nada que hablar, respondí. Todo lo que necesitaba decir ya lo dije. Todo lo que necesitaba hacer ya lo hice. Ahora solo quiero irme a casa. A mi casa vieja. Mientras espero a que la nueva esté lista. ¿Y nosotros? Preguntó Estefanía.
Su voz ahora tenía un tono diferente. Ya no era rabia. Era algo más cercano al pánico. ¿Qué se supone que hagamos nosotros? Hemos gastado todo nuestro dinero preparándonos para esa casa. Hemos hecho planes. Hemos prometido a nuestros amigos que haríamos una fiesta de inauguración. ¿Cómo vamos a explicarles que la perdimos? Ese no es mi problema, dije. Ustedes tendrán que encontrar otra casa. Otra oportunidad. Tal como yo tuve que encontrar la manera de sobrevivir cuando quedé viuda con un hijo pequeño y sin dinero. Tal como tuve que encontrar la fuerza para trabajar múltiples empleos cuando estaba tan cansada que apenas podía mantenerme de pie. La vida no siempre da lo que queremos. A veces tenemos que aceptar lo que viene y seguir adelante. Pero tú podrías ayudarnos, insistió Estefanía. Tienes dinero. Tienes más de lo que necesitas. ¿Podrías? No, la interrumpí firmemente. No voy a ayudarlos. No porque no tenga el dinero, sino porque necesitan aprender algo que yo aprendí hace mucho tiempo. Necesitan aprender que la vida no les debe nada, que el respeto se gana, que la familia no es solo un título. Es acciones, es amor, es estar presente, es valorar a las personas por quienes son, no por lo que tienen. Javier se frotó la cara con las manos. Cuando las bajó, se veía derrotado, cansado, como si finalmente entendiera la magnitud de lo que había perdido. Y no era la casa. Era algo mucho más valioso. Era su madre. Era la relación que podríamos haber tenido si él hubiera escogido diferente. «¿Entonces eso es todo?», preguntó. «¿Ya no somos nada para ti?». «Ustedes son lo que siempre fueron», respondí. «Mi hijo y mi nuera». «Pero eso ya no significa lo que solía significar. Ya no significa que yo voy a aceptar cualquier tratamiento que me den. Ya no significa que voy a sacrificar mi felicidad por la suya. Ya no significa que voy a hacerme invisible para que ustedes brillen». «¿Qué significa entonces?», preguntó Javier. «Significa que si quieren tenerme en sus vidas, va a ser en mis términos. Significa que van a tratarme con respeto, con consideración, con el amor que una madre merece. Y si no pueden hacer eso, entonces es mejor que sigamos caminos separados. Porque yo ya no voy a aceptar menos de lo que merezco». Estefanía soltó una risa amarga. «Esto es increíble», dijo. «Viniste aquí a destruirnos, a quitarnos lo que más queríamos. Y ahora actúas como si fueras la víctima». «Yo no vine a destruirlos», dije mirándola directamente. «Ustedes se destruyeron solos. Con sus actitudes, con su arrogancia, con su crueldad. Yo solo compré una casa. El hecho de que eso los haya destruido emocionalmente dice más sobre ustedes que sobre mí». Recogí mi bolso. Ajusté mi carpeta con los documentos bajo mi brazo. Me preparé para irme, para caminar hacia la puerta, para salir de este salón y comenzar mi nueva vida. Una vida donde yo era la prioridad, donde mis necesidades importaban, donde mi felicidad no dependía de la aprobación de nadie más. «Mamá, espera», dijo Javier dando un paso hacia mí. «Por favor. Tiene que haber algo que podamos hacer. Alguna forma de arreglar esto». Me detuve. Lo miré una última vez. Vi en sus ojos algo que no había visto en años. Miedo real. El miedo de perderme. No por conveniencia. No por dinero. Sino porque tal vez, finalmente, se estaba dando cuenta de lo que realmente significaba no tenerme en su vida. «Hay algo que pueden hacer», le dije a Javier. «Pueden pensar. Pueden reflexionar sobre cómo llegamos aquí. Pueden preguntarse por qué una madre que amó a su hijo más que a nada en el mundo decidió que era suficiente. Pueden examinar sus acciones, sus palabras, sus actitudes. Y tal vez, si realmente hacen ese trabajo difícil de mirarse en el espejo honestamente, podrán entender». «¿Entender qué?», preguntó. «Que esto no fue sobre una casa», respondí. «Nunca fue sobre la casa. Fue sobre dignidad, sobre respeto, sobre reconocer que yo soy una persona con valor. No solo tu madre, no solo la mujer que te crió, sino Fátima, una mujer completa, con sueños propios, con deseos propios, con derecho a vivir su vida en sus propios términos. Pero siempre lo supimos,
protestó Javier débilmente. Siempre supimos que eras una persona. ¿De verdad? Pregunté. Entonces, ¿por qué nunca me preguntaron sobre mis sueños? ¿Por qué nunca preguntaron qué quería hacer con mi vida más allá de ser tu madre? ¿Por qué asumieron que yo estaba contenta viviendo en esa casa pequeña, usando ropa vieja, tomando el autobús, siendo invisible? Porque pensamos que eso era lo que querías, dijo Estefanía. Pensamos que eras feliz así. ¿Feliz? Repetí la palabra como si fuera amarga en mi lengua. Yo no era feliz. Era resignada. Había aceptado mi lugar. Había aceptado ser pequeña. Había aceptado que mi vida de sacrificio era todo lo que tendría. Hasta que un día me desperté y me di cuenta de que no tenía que aceptar eso. Que yo había trabajado. Que yo había ahorrado. Que yo tenía opciones. Y que era hora de escogerme a mí misma. El salón ahora estaba casi vacío. Solo quedábamos nosotros y un par de empleados que limpiaban discretamente. Las luces parecían más brillantes sin toda la gente. El espacio se sentía más grande, más frío. Nuestras voces resonaban contra las paredes de manera diferente. Mira, mamá, dijo Javier con voz cansada. Entiendo que estás molesta. Entiendo que cometimos errores. Pero esto de comprar la casa que nosotros queríamos, esto de humillarnos en público, esto no es como tú. Esto no es lo que haría una madre que ama a su hijo. ¿Y cómo es una madre que ama a su hijo? Pregunté. ¿Es alguien que se deja pisar? ¿Alguien que acepta cualquier tratamiento sin quejarse? ¿Alguien que sacrifica todo, incluso su dignidad, por la felicidad de ese hijo? Porque si eso es lo que crees, entonces tienes una visión muy distorsionada del amor. No quise decir eso, dijo Javier rápidamente. Pero lo dijiste, respondí. Y eso es parte del problema. Durante años, tu visión de mí ha sido de alguien que existe para servirte, para facilitarte la vida, para desaparecer cuando no soy conveniente y aparecer cuando me necesitas. Esa no es una relación. Eso es utilización. Estefanía cruzó los brazos. Honestamente, dijo con tono frío, creo que estás siendo dramática. Creo que estás convirtiendo esto en algo más grande de lo que es. Todos los hijos se distancian de sus padres cuando crecen. Es natural. Es saludable. No significa que no te amemos. Solo significa que tenemos nuestras propias vidas. Distanciarse es una cosa, le dije. Despreciar es otra. Cuando me viste aquí hoy, tu primera reacción no fue sorpresa o curiosidad. Fue burla. Fue preguntarte qué hacía esa pobre aquí. Esas fueron tus palabras. No te preocupó cómo llegué aquí. No te preguntaste si necesitaba ayuda. Solo asumiste que yo no pertenecía y decidiste dejar eso muy claro. Ella abrió la boca para protestar pero la cerró. No tenía defensa. Porque era verdad. Yo la había escuchado. Todos habían escuchado. Y no había forma de negar lo que había dicho. Mi decisión de comprar esta casa, continué, no fue para lastimarlos. Fue para salvarme a mí misma. Durante demasiado tiempo he vivido bajo el peso de ser quien ustedes querían que fuera. La madre pobre. La madre humilde. La madre que no causa problemas. La madre que se conforma con cualquier migaja de atención. Pero esa mujer ya no existe. Murió hoy. En este salón. Y en su lugar está una mujer que finalmente entiende su propio valor. ¿Y qué valor es ese?, preguntó Estefanía con sarcasmo. ¿El valor de tu cuenta bancaria? El valor de haber sobrevivido, respondí sin alterarme. El valor de haber criado a un hijo sola. El valor de haber trabajado hasta que mi cuerpo gritaba de dolor, pero seguir adelante porque tenía que hacerlo. El valor de haber convertido $200 en 6 millones a través de disciplina e inteligencia. El valor de haber mantenido mi humanidad incluso cuando el mundo trataba de quitármela. Ese es mi valor. Y no tiene nada que ver con dinero. El dinero es solo una herramienta. Una herramienta que me da libertad. Libertad de elegir. Libertad de decir no. Libertad de vivir. Javier se sentó en una de las sillas. Se veía derrotado. Roto incluso. No sé qué decir, mamá, murmuró. No sé cómo arreglar esto. Tal vez no se puede arreglar, dije suavemente.
Tal vez algunas cosas una vez rotas no vuelven a ser lo que eran. Tal vez lo mejor que podemos hacer es aceptar que cometiste errores, que yo tomé decisiones, y que ahora tenemos que vivir con las consecuencias. Entonces, ¿eso es todo?, preguntó mirándome con ojos húmedos. ¿Ya no quieres tener una relación conmigo? No dije eso, respondí. Dije que si quieres una relación conmigo, va a ser diferente. Va a ser en mis términos. Vas a tener que demostrarme con acciones, no solo con palabras, que valoras mi presencia en tu vida. Vas a tener que tratarme con el respeto que merezco. Y vas a tener que aceptar que ya no soy la madre que pueden ignorar cuando les conviene. ¿Y cómo hacemos eso?, preguntó Javier. ¿Cómo demostramos eso? Eso es algo que ustedes tienen que descubrir, respondí. Yo ya no voy a hacer el trabajo emocional por ustedes. Ya no voy a facilitarles las cosas. Ya no voy a ser quien persigue la relación. Si quieren tenerme en sus vidas, van a tener que esforzarse. Van a tener que aparecer. Van a tener que ser consistentes. Y van a tener que hacerlo sin esperar nada a cambio. Estefanía resopló. Entonces básicamente quieres que nos arrastremos de vuelta a ti. Que te roguemos. Que te tratemos como si fueras algún tipo de reina. No, dije con calma. Quiero que me traten como a un ser humano. Con respeto básico. Con consideración. Con amabilidad. Si eso te parece tratarte como una reina, entonces el problema no soy yo. El problema es que tu barra está tan baja que el respeto básico te parece excesivo. Ella no respondió. Solo me miró con rabia. Con resentimiento. Con esa mirada que decía claramente que me culpaba por todo. Que yo era la villana en su historia. Que yo había arruinado sus planes perfectos. Y tal vez tenía razón en cierto sentido. Yo había arruinado sus planes. Pero solo porque sus planes incluían seguir pisoteándome. Me giré para irme. Di unos pasos hacia la puerta. Luego me detuve. Había algo más que necesitaba decir. Algo importante. Volteé para mirarlos una última vez. Ustedes saben, dije, durante mucho tiempo me pregunté qué había hecho mal. Porque mi hijo no me amaba de la forma en que yo lo amaba a él. ¿Por qué no era suficiente? Porque mis sacrificios no importaban. Y me culpé a mí misma. Pensé que tal vez no había sido buena madre. Que tal vez había fallado de alguna forma fundamental. Hice una pausa. Respiré profundo. Pero hoy me di cuenta de algo. No fue mi falla. Yo hice todo lo que pude con lo que tenía. Fui la mejor madre que pude ser. El problema no fue que yo no fuera suficiente. El problema fue que ustedes nunca aprendieron a valorar lo que tenían. Nunca aprendieron gratitud. Nunca aprendieron humildad. Y eso no es mi responsabilidad arreglar. Eso es trabajo de ustedes. Mamá, susurró Javier. Una lágrima finalmente cayó por su mejilla. Lo siento. De verdad lo siento. Lo sé, dije. Y tal vez algún día ese lo siento signifique algo. Tal vez algún día estés dispuesto a hacer el trabajo real de cambiar. De ser mejor. De ser el hijo que necesité que fueras. Pero hasta que ese día llegue, voy a vivir mi vida. Voy a disfrutar mi casa nueva. Voy a hacer las cosas que siempre quise hacer, pero nunca me permití. Voy a viajar. Voy a leer. Voy a descansar. Voy a ser feliz. ¿Sin nosotros?, preguntó Javier con voz rota. Si es necesario, respondí, sí. Sin ustedes. Porque aprendí algo importante hoy. Aprendí que estar sola es mejor que estar acompañada de personas que me hacen sentir sola. Aprendí que la paz es más valiosa que la familia disfuncional. Aprendí que yo merezco más. Y finalmente estoy lista para reclamarlo. Caminé hacia la puerta del salón. Mis pasos resonaban en el mármol. Firmes. Seguros. Sin duda. Cada paso me alejaba de ellos. De la humillación. Del dolor. Y me acercaba a algo nuevo. Algo que todavía no entendía completamente, pero que sentía como promesa en mi pecho. Detrás de mí escuché a Estefanía decir algo en voz baja a Javier. No pude escuchar las palabras exactas, pero el tono era claro. Rabia. Frustración. Culpa dirigida hacia mí. Probablemente le estaba diciendo que yo era imposible. Que yo era la villana.
Que ellos eran las víctimas de mi capricho cruel. Que pensaran lo que quisieran. Ya no me importaba. Salí del edificio hacia el estacionamiento. El sol brillaba fuerte. El aire estaba fresco. Respiré profundo. Olía a libertad. A nuevo comienzo. A posibilidades infinitas que antes no me había permitido imaginar. Caminé hacia la parada del autobús. Podría haber llamado un taxi. Podría haber pedido un auto de lujo. Ahora tenía dinero para eso. Pero quería tomar el autobús. Una última vez desde este lugar. Una última vez como la mujer que había sido. Porque a partir de mañana, todo sería diferente. El autobús llegó 15 minutos después. Subí. Pagué mi pasaje. Me senté en mi asiento usual cerca de la ventana. El conductor me reconoció. Me saludó con una sonrisa. Él no sabía lo que acababa de pasar. No sabía que la señora mayor que tomaba su autobús todos los días acababa de comprar una mansión de $5 millones. No sabía que yo había cambiado todo mi mundo en una tarde. Y eso me gustaba. La normalidad de ese momento. La simplicidad. El recordatorio de que yo seguía siendo yo. El dinero no me había cambiado fundamentalmente. Solo me había dado opciones. Y hoy había escogido la opción más importante de todas. Escogerme a mí misma. Llegué a mi casa una hora después. La misma casa pequeña donde había vivido durante 40 años. 3 habitaciones. Un baño. Cocina antigua. Muebles desgastados. Pero era mía. Y había sido mi refugio durante tanto tiempo. Mi lugar seguro cuando el mundo era demasiado duro. Entré. Cerré la puerta detrás de mí. El silencio me envolvió. Un silencio diferente al del salón de subastas. Este era un silencio familiar. Cómodo. Lleno de memorias. De años vividos. De lágrimas derramadas. De risas compartidas cuando Javier era pequeño. De noches solitarias después de que creció y se fue. Me senté en mi sofá viejo. Puse la carpeta con los documentos de la casa en la mesa de centro. Miré esos papeles. Prueba física de lo que había hecho. De la decisión que había tomado. De la vida que había reclamado. Mi teléfono sonó. Era Javier. Miré su nombre en la pantalla. Durante 30 segundos dejé que sonara sin contestar. Parte de mí quería responder. La parte maternal que nunca muere completamente sin importar cuánto te lastimen. Pero la parte más fuerte de mí, la parte que había nacido hoy en ese salón, me dijo que esperara. No contesté. El teléfono dejó de sonar. 2 minutos después, mensaje de texto. Mamá, por favor. Necesitamos hablar. No así. No de esta manera. No respondí. Puse el teléfono boca abajo en la mesa. Habría tiempo para conversaciones después. O tal vez no lo habría. Pero en este momento, necesitaba silencio. Necesitaba procesar. Necesitaba simplemente ser. Los días siguientes fueron extraños. Volví a mi rutina normal. Me levanté temprano. Hice mi café. Leí el periódico. Salí a caminar. Fui al mercado. Hice las cosas simples y ordinarias que siempre había hecho. Pero todo se sentía diferente. Como si estuviera viendo mi vida desde fuera. Como si fuera una actriz representando el papel de mi antigua vida mientras mi nueva vida esperaba en las salas del escenario. Javier llamó todos los días. Dejó mensajes. Textos largos explicando. Disculpándose. Rogando que habláramos. Estefanía también escribió. Sus mensajes eran diferentes. Menos disculpas. Más justificaciones. Más intentos de explicar por qué ellos tenían razón y yo estaba exagerando. Más manipulación disfrazada de preocupación. No respondí a ninguno. Todavía no. Necesitaba este tiempo. Este espacio. Esta distancia para entender quién era yo ahora. Quién quería ser. Vicente Serrano, mi asesor financiero, me llamó para felicitarme. Había escuchado sobre la compra. Me dijo que estaba orgulloso. Que había hecho una excelente inversión. Que iba a amar la casa. Hablamos durante 1 hora sobre los siguientes pasos. Sobre cómo manejar mis finanzas ahora que había hecho esta compra grande.
sobre opciones de inversión para el dinero restante. Durante esa conversación me di cuenta de algo. Vicente había sido más familia para mí que mi propio hijo en los últimos años. Vicente se había preocupado por mi futuro. Había invertido tiempo en enseñarme. Había celebrado mis éxitos, sin esperar nada a cambio, solo porque creía que yo merecía seguridad financiera. 3 semanas después, recibí las llaves de la mansión Valverde. Fui sola a verla por primera vez como propietaria. Conduje hasta allá en un auto que alquilé, porque todavía no había comprado uno propio. Todavía estaba acostumbrándome a la idea de que podía hacer esas cosas, que podía gastar dinero en mí misma sin culpa. La casa era más hermosa de lo que recordaba de las fotos. Los jardines eran perfectos. El lago brillaba bajo el sol. La piscina reflejaba el cielo. Entré por la puerta principal. Mis pasos resonaban en los pisos de madera. Las habitaciones eran enormes, vacías, esperando ser llenadas con vida, con muebles, con memorias nuevas. Caminé por cada habitación. Toqué las paredes. Miré por las ventanas. Me paré en el balcón con vista al lago. Y por primera vez en semanas, lloré. No lágrimas de tristeza, sino de liberación, de alivio, de gratitud hacia mí misma por haber tenido el coraje de hacer esto, de reclamar mi vida. Ese día, parada en el balcón de mi mansión nueva, tomé una decisión. Iba a permitir que Javier volviera a mi vida, pero en mis términos. Como había dicho, él tendría que demostrar cambio real, consistencia, esfuerzo genuino. Y si no podía hacer eso, entonces estaría bien también. Porque yo ahora sabía algo fundamental. Yo estaba completa sola. No necesitaba su validación. No necesitaba su amor para sentirme valiosa. Ya era valiosa. Siempre lo había sido. Llamé a Javier esa noche. Él contestó en el primer timbre. «Mamá», dijo con voz llena de emoción. «Gracias por llamar. He estado tan preocupado. Tan». «Escucha», lo interrumpí gentilmente. «Voy a decir esto una sola vez. Estoy dispuesta a intentar reconstruir nuestra relación. Pero va a ser diferente. Vas a venir a mi casa nueva cada domingo para cenar. Tú solo. Sin Estefanía. Al menos por ahora. Vamos a hablar. De verdad hablar. No de cosas superficiales, sino de cosas reales. De sentimientos. De errores. De cómo seguir adelante. Y vas a escuchar. De verdad escuchar. No solo esperar tu turno para hablar. ¿Puedes hacer eso?» «Sí», respondió inmediatamente. «Sí, mamá. Lo que sea. Haré lo que sea». «Y Javier», añadí, «si vienes, tienes que venir porque realmente quieres reparar esto. No porque sientas obligación. No porque quieras algo de mí. Sino porque entiendes que me lastimaste y quieres ser mejor. ¿Lo entiendes?» «Lo entiendo», dijo con voz temblorosa. «Lo prometo». «Bien», dije. «Entonces te veo el domingo. A las 6 de la tarde. Te enviaré la dirección». Colgué el teléfono. No sabía si esto funcionaría. No sabía si Javier podría cambiar realmente. No sabía si nuestra relación podría sanar. Pero sabía que lo estaba intentando en mis propios términos. Y eso era suficiente. Los meses siguientes fueron de transformación. Contraté diseñadores para decorar la casa. No de manera ostentosa, sino con elegancia simple, con comodidad, con espacios que invitaban a la paz, a la reflexión, a la vida tranquila que siempre había querido pero nunca me había permitido tener. Javier vino todos los domingos. Al principio las conversaciones eran incómodas, tensas, llenas de silencios largos. Pero poco a poco, semana tras semana, comenzamos a reconstruir algo. Algo diferente a lo que habíamos tenido antes. Algo más honesto. Más real. Él me habló de su vida. De sus miedos. De cómo el éxito lo había cambiado de formas que no había notado. De cómo Estefanía había influenciado sus actitudes hacia mí. No como excusa, sino como explicación. Y lentamente comenzó a tomar responsabilidad. A ver su papel en lo que había pasado.
Yo le hablé de mi vida también, de mi soledad, de mi dolor, de los años de sentirme invisible. Y él escuchó, de verdad escuchó, y lloró. Lloró por la madre que había ignorado, por los años perdidos, por el daño hecho. La sanación no fue rápida, no fue fake, pero era real. Y eso era lo que importaba. Estefanía eventualmente pidió disculpas. Meses después. Una disculpa escrita en carta. No sé si era genuina. No sé si realmente entendía lo que había hecho. Pero la acepté. No por ella, sino por mí. Porque yo ya no cargaba resentimiento. Ya no necesitaba su validación o su arrepentimiento para seguir adelante. Ahora, sentada en el balcón de mi casa, mirando el lago mientras el sol se pone, pienso en ese día en la subasta. El día en que todo cambió. El día en que levanté mi paleta y compré más que una casa. Compré mi libertad, mi dignidad, mi vida. No fue venganza lo que busqué ese día. Fue justicia. Justicia para mí misma. Para todos los años de sacrificio no reconocido. Para todas las humillaciones soportadas en silencio. Para todas las veces que me hice pequeña para que otros se sintieran grandes. Y la justicia llegó. No en forma de venganza ruidosa, sino en forma de paz silenciosa. En forma de días tranquilos en mi casa hermosa. En forma de relaciones reconstruidas en términos honestos. En forma de finalmente entender mi propio valor. Tengo 72 años. Y finalmente estoy viviendo. De verdad viviendo. No sobreviviendo. No sacrificándome. Sino viviendo plenamente. Con dignidad. Con paz. Con la certeza absoluta de que merezco cada momento de felicidad que encuentro. Mi nuera y mi hijo se burlaron de mí en la subasta. Me preguntaron qué hacía esa pobre ahí. Yo permanecí calmada y tranquila. Y 30 minutos después levanté mi paleta y compré la mansión que ellos querían. Pero más importante que eso, me compré a mí misma de vuelta. Y eso no tiene precio.